Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias al cronista comercial por volver a invitarme. Para mí es un placer estar acá. Además veo a muchos por los quienes yo tengo mucho aprecio, como es el caso de Hernán, que ha lidiado con mis notas en la época, en mi otra vida, en la cual cuando escribía y esas cosas más profusamente de economía nada más. También es un placer verlo a Willy, un placer verlo a Julián. Ah, viniste, al final viniste. Vladimir estaba mirando el partido de polo conmigo. Así que tenemos el lujo de tener al vicepresidente del Banco Central también, que se imaginarán que en el entretiempo del partido que hicimos, hablamos de economía. El ministro Quirno, el ministro Toto Caputo, Furiase, el halcón de la ortodoxia, Feli, la diputada Lemoine y la gran arquitecta del triunfo de la libertad avanza, Karina Milei. La charla de hoy la he planteado en términos de discusión cambiaria. Me parece que no es de mi estilo, frente a algo que se está debatiendo, dado que durante tantos años yo he debatido este tipo de cosas, hablar de otro tema. O sea, me parece que era pertinente que hable de temas justamente de este debate que hay sobre el dinero, los precios, el tipo de cambio y obviamente la acumulación de reservas. La charla tiene 3 bloques. El primer bloque voy a mostrar por qué muchas veces con estas cuestiones los economistas son parte del problema, no de la solución. Eso de estar mirando la serie de tipo de cambio real, para decirlo de una manera muy educada, es muy precario intelectualmente. El bloque 2, tiene que ver con por qué nosotros hemos elegido un esquema de bandas cambiarias. Y el bloque 3 va a ser directamente sobre acumulación de reservas. Entonces, el primer punto es que cuando ustedes hacen ese análisis del tipo de cambio real, dicho de paso, me parece bastante arbitrario que solamente hagan la cuenta con el índice de precios. Sinceramente, ustedes tienen las estimaciones del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos que hacen la estimación del PBI a PPP. Y ustedes pueden estripear las cantidades que lo cual está hecho también, pero no solo eso, sino que la diferencia entre el PBI de PPP y el PBI a valores corrientes, eso le está diciendo si verdaderamente la economía está cara o no. Entonces, si mi PBI a PPP, ¿sí?, está más alto que mi PBI a valores corrientes, y están tomando todos los precios de todos los productos que entran en el cómputo del PBI, es bastante antojadizo elegir un índice para decir que hay un problema con el tipo de cambio. Además tiene otro problema más, y es que ustedes están mirando un problema de índole macro y están haciendo un análisis propio del equilibrio parcial. Están ignorando todo el resto de las situaciones en la economía. Por ejemplo, yo lo he visto a Toto, explicar hasta el cansancio, por ejemplo, cuando hacen la comparación, no, esto es como el 2017. ¿Qué parte es como el 2017? Quisiera saber qué es la parte que coincide con el 2017. Porque básicamente
nunca se hizo el ajuste fiscal. De hecho, digamos, cuando el gobierno de Macri recibió, el gobierno, o sea, en lugar de hacer el ajuste, lo que hizo fue aumentar el déficit fiscal. Además, en ningún momento lo corrigió y solamente lo corrigió con endeudamiento. Es decir, durante el gobierno de Macri se tomaron 60.000 millones de dólares netos. Y la realidad es que nosotros, después de 123 años, pusimos en caja en un solo mes el Tesoro y en 6 meses el Banco Central. O sea, hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. De hecho, una de las cosas que suele mencionar con mucho criterio Toto es, nosotros podríamos haber hecho el ajuste fiscal, poner las cuentas en orden y podría haber habido igual una hiperinflación. Entonces, digamos, nosotros tenemos equilibrio fiscal, tenemos apenas déficit de cuenta corriente, donde el principal motor del déficit de la cuenta corriente, que tampoco es un número importante, está generada por inversión privada. Es decir, no está generada por déficit fiscal. Entonces, ¿cómo voy a comparar una situación de superávit fiscal prácticamente equilibrada la cuenta corriente y todo el impulso de la cuenta corriente está generado por aumento de la demanda de bienes de capital? Entonces, la verdad, y dejar de lado el equilibrio fiscal, me parece, es dejar de lado justamente el elemento que explica, digamos, las crisis de 20 de 22 crisis que tuvo Argentina desde el 1900 hasta ahora. Entonces, la verdad es que parece caprichoso elegir solamente un conjunto de los precios para hacer ese cálculo. Segundo, tiene un problema de análisis de equilibrio parcial, ignorando todo lo demás. Dicho sea de paso, nosotros pagamos 50.000 millones de dólares de deuda. Es decir, nosotros cancelamos deuda. Entonces, digo, es bastante... ahí hay un problema, o sea, digamos, miran un problema de equilibrio general como con herramientas de equilibrio parcial. Inexorablemente eso va a estar mal. Por otra parte, toman una serie y calculan el promedio. Y la realidad es que calculan el promedio según donde les gusta que quedara el tipo de cambio, en especial para salvar a clientes, digamos, que están siendo víctimas de sus malas recomendaciones. Digamos, hay uno que, digamos, es conocido porque mandó a la quiebra a una empresa muy importante con sus errores de tipo de cambio. Entonces, digamos, que quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos, y es todo un tema. Hay en uno de los libros de von Bawerk, el que es Poder o Ley de Mercado, dice, es como el caso de, supongan que ustedes tienen un médico y el médico está empecinado con un diagnóstico y se dedica a buscar la forma de romper ese diagnóstico por todos lados, hasta que, digamos, el diagnóstico sea el que él quiere. Bueno, eso, digamos, la pregunta es, ¿ustedes irían a atenderse a ese médico? Digo, porque los va a matar, literalmente. Entonces, uno puede decir, bueno, valor promedio. ¿Cuándo podrían usar un promedio? ¿Ustedes usarían como aproximación de un valor el valor promedio de una serie que tiene mucha volatilidad? Justamente, si ustedes tienen un problema de mucha volatilidad, no es un buen indicador el promedio. ¿Y qué es lo que caracteriza la volatilidad en Argentina? Ustedes tienen las épocas de populismo desenfrenado, el tipo de cambio real se les va a las nubes. Cuando tienen un gobierno que hace las cosas ordenadas, el tipo de cambio real se aprecia. Es más, cuando ustedes toman los hechos estilizados de los
proceso de estabilización exitoso. La contraparte es que el tipo de cambio real se aprecia. Entonces, dada esa volatilidad, no tiene mucho sentido trabajar con el promedio. Además, tienen un hecho estilizado de cómo se mueve el tipo de cambio real en Argentina a la luz de si es más o menos exitoso el proceso de estabilización. Lo que sí no tuvieron nunca antes fue equilibrio fiscal. Y en ese sentido, no solo eso, además, esas series además tienen tendencia. Entonces tienen un problema de tendencia, tienen un problema de volatilidad. Pero no solo eso, sino que además ignora, digamos, los shocks exógenos. Y los shocks exógenos pueden ser, digamos, porque ustedes tuvieran algún cambio en los términos de intercambio, es decir, que tiene que ver con la cuestión internacional, o puede tener que ver con un shock, digamos, interno. Llámese el riesgo Cuca. Digo, aquellos, digamos, que vivieron profetizando el apocalipsis, digo, negaron el efecto Cuca y después de que el riesgo país se desplomó después de las elecciones, lo siguen negando. Es decir, hay un intento de forzar el instrumento para el diagnóstico para que dé lo que quieren que dé. Y lo más interesante es que todo esto es teoría económica, no califica de teoría económica, porque esto es absolutamente precario, de pésima calidad. Y cuando uno contesta con teoría económica en serio, lo acusan de dogmático. No, digamos, usar buena teoría económica no es de dogmático, es de buen economista. Entonces, ahora vamos al otro problema. Entonces, ahora vamos a pensar en serio, digamos, de qué se trata un problema de tipo de cambio real. Digo, desde mi punto de vista, hay que mirarlo con una perspectiva macro, ¿no? Digamos, lo que sería equilibrio general. Hay también, digamos, otra cosa de pésimo nivel y lamentable, los economistas creen que un sistema de ecuaciones es equilibrio general. No, el sistema de equilibrio general tiene unas determinadas características las ecuaciones. No es cualquier cosa. Tienen un determinado formato. Y arriesgo que la gran mayoría de los que hablan de este tipo de cosas no saben que es una función homogénea a grado cero. Digo, con lo cual ya sospecho de que de equilibrio general no saben nada, pero ese es otro tema. Ahora, cuando ustedes toman un modelo de equilibrio general, para determinar el vector de precios relativo de equilibrio, y supongan entonces que el dinero es el numerario y entonces todos los bienes quedan expresados en relación al dinero, digo, ¿qué es lo que determina la solución de un modelo de equilibrio general? Lo determinan las preferencias, lo determina la tecnología, lo determinan las dotaciones, y eso es en un caso normal, digo, pero no es lo único que ustedes tendrían que contemplar. Porque, por ejemplo, si yo en la determinación del modelo de equilibrio general tomo solamente estos tres elementos, entonces, y no me preocupo acerca de la cuestión del derecho de propiedad, entonces me da lo mismo la solución socialista extrema, digamos, el socialismo real o el capitalismo. Me parece que no funciona. O sea, digo, estas cosas ni siquiera las explicitan. No las explicitan porque no las saben. No solo eso, sino que además la otra cuestión es las instituciones. Porque ustedes tienen un marco legal, pero después no se cumple, digamos, eso también tiene un rol importante. Ahora, quiere decir que yo para resolver el sistema de equilibrio general escalado en un numerario llamado dinero, que puede ser el que emite el Banco Central u otro, básicamente, en ese modelo, yo tengo que saber, para resolver en un solo periodo, cuáles son las preferencias de los agentes
cuál es la tecnología, cuáles son las dotaciones iniciales, digamos, cuánto vale el derecho de propiedad en esa economía realmente y cuánto, digamos, las instituciones funcionan. No por nada Hayek hablaba de la fatal arrogancia, porque mal que nos pese a los economistas, tal como decía Hayek, lo que sí podemos hablar es de lo que no sabemos. O sea, podemos tener una idea de lo que no sabemos, de lo que no se puede hacer, en donde no deberíamos meternos porque el remedio es peor que la enfermedad. Es decir, no hay forma de que ustedes conozcan ese vector tal que puedan resolver el sistema. Por lo tanto, cualquier apreciación que hagan sobre el tipo de cambio real es berreta. Porque para ustedes decir que el tipo de cambio real está alto o está bajo, deberían conocer el valor de equilibrio. Y para conocer el valor de equilibrio, no solo, digamos, en equilibrio general tienen que conocer todo el vector. Y para conocer todo el vector tienen que conocer todas las cosas que dije recién, que no las saben. Ahora, además no es un problema estático. La economía no se termina hoy. Digo, el problema de la economía es una cuestión de índole dinámica. Y entonces, si yo tengo un problema dinámico, ahora no solo necesito saber todos estos parámetros, sino que además los debería saber intertemporalmente. Es decir, tendría que conocer las preferencias de hoy hasta el infinito, pero para eso tendría que saber, por ejemplo, qué va a ocurrir con la población, cómo van a mutar las preferencias. No solo eso, sino que además, como si todo eso fuera poco, van a tener que inferir el progreso tecnológico. Es más, cosas que hoy no hubieran registrado en el conjunto de dotaciones, puede ser que en el futuro descubran que hay cosas que pueden usar que no sabían. ¿O acaso, digamos, no es lo que está pasando, digamos, con un montón de minerales y demás cosas que hoy se sabe que se pueden usar para otras cosas? Quizás hace 100 años no se sabía, digo, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, yo tengo que saber todos estos parámetros, o sea, las preferencias, la tecnología, la evolución de la población, la evolución del progreso tecnológico, las dotaciones, las instituciones y el derecho de propiedad de acá a la eternidad. Es decir, y para saber eso yo tendría que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, debería ser Dios. Les tengo una noticia. Los economistas no califican en esa categoría. El conocimiento de la economía no califica en esa categoría. Y solamente creen que pueden tener ese nivel de conocimiento los fatalmente arrogantes socialistas. Es decir, los herederos del racionalismo, pero los herederos del racionalismo, digamos, nos llevaron al comunismo. No funcionó. Fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y hay un detalle, que para mí no es menor, pero quizás para los comunistas sí, porque de hecho lo consideran algo que era necesario. Mataron a 150 millones de seres humanos. En cambio, digamos, la diferencia de toda la rama que la hace con John Locke en adelante, reconoce que el hombre es falible, que se puede equivocar, digamos que no es perfecto, y de ahí, digamos, vayan al autor de la escuela austríaca que quieran. Por lo tanto, ese análisis no solo que es de equilibrio parcial, sino que tiene la peor de las combinaciones de lo que Hazlitt diría que es el mal economista. Dice Hazlitt en un libro maravilloso que se lo recomiendo enfáticamente. Digo, es maravilloso el libro, evita un montón de estupideces que se repiten a diario. Se llama La economía en una lección. Y en ese libro dice, ¿cuál es la diferencia entre el buen economista y el mal economista? Bueno, el mal economista solamente mira un mercado e ignora todos los otros mercados, o sea, hace equilibrio parcial,
versus el equilibrio general, y además ignora el tiempo, o sea que hace, digamos, economía de un solo periodo. Entonces, en ese contexto, vean que esta forma, donde, como miran muchos economistas el problema, es, digo, yo ni siquiera lo calificaría de hacer economía. Entonces, digamos, alguien que levanta, digamos, si me hace un análisis del tipo de cambio real diciendo esto, digo, y que me conteste que soy dogmático. Digo, que dejen de recurrir a la falacia ad hominem, ¿no? Digo, que me demuestren que estoy equivocado, no con cosas berretas que no cierran. Pero ahora voy a hacerlo más divertido. Voy a hacerlo con un modelo de equilibrio general muy básico, que es el modelo de transables y no transables. No es un modelo muy difícil. Entonces, el tipo de cambio real en ese modelo viene determinado, ¿sí?, digo, por el precio de los transables dividido el de los no transables. Entonces, supongamos que estamos en una situación de equilibrio, porque, digamos, no sé, tuve una revelación y me enteré que ese es el de equilibrio. Entonces, en ese contexto, sufro un shock un shock productivo negativo sobre el sector no transable. ¿Qué creen que va a pasar si tengo una contracción de oferta en el sector de los no transables? Va a subir el precio de los no transables. Si miro ese modelo, lo que voy a tener es que el tipo de cambio real se me está apreciando. Y esa apreciación del tipo de cambio real me está indicando ¿qué cosa? Que yo tengo que dirigir los recursos al sector no transable, porque acabo de tener un shock productivo negativo. Por lo tanto, hay una señal de precio que dice que tenés que invertir en el sector no transable. Entonces vendría acá el conjunto de los piromaníacos fanáticos de devaluar y que en el fondo, digamos, tienen que lavar culpas con sus clientes o hay otros que se timbiaron ellos directamente. ¿Sí? ¿Qué van a pedir? ¿Devaluación? O sea, si ustedes devalúan en lugar de arreglar el problema, ¿qué hacen? Lo empeoran porque empiezan a modificar el precio de los transables para arriba y ustedes, digamos, la señal de precios se iba para el otro lado. Eso es lo que pasa cuando alguien quiere determinar a dedo los precios. ¿Cómo termina? Mal. Argentina ha hecho esto desde hace 90 años. Entonces, de ser uno de los países más ricos del mundo, se convirtió en un país de ingresos medios y si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy estaríamos peor que Venezuela. Por lo tanto, ese es un dato no menor. Por otra parte, hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie de tipo de cambio real e ignorar olímpicamente la cuestión fiscal. Es decir, básicamente, si ustedes miran este modelo, miren, es bastante elemental. Hay un libro de macroeconomía de Gregorio, el chileno, ¿sí? Lo explica re fácil, créanme que bien APB. ¿Qué creen que pasa en este modelo si baja el gasto público? La moneda se aprecia. Es como si tuvieran el equivalente de una devaluación. Por lo tanto, pueden resistir un tipo de cambio real más bajo porque básicamente corrieron al Estado del medio. Si lo quiero tomar en términos de ajuste, nosotros hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Si lo quiero tomar en términos de... No les gusta tomar el del Banco Central porque los deja en evidencia que no saben de cuestiones monetarias. Yo me acuerdo, un experimentado consultor en un reportaje criticando lo que hicimos con la LEFI y sucede que no sabe lo que es una operación overnight. Cuando lo tuvo que explicar, trastablilló. Pero, al margen de eso, nosotros bajamos el gasto público en términos reales 30%. Eso les permite vivir con un tipo de cambio real más bajo. Por lo tanto,
Lo primero que diría es que si el fundamento que aporta un economista para decir que algo no cierra usando esta variable, les diría, por lo menos desconfíen. Y si no, miren el track record, porque no sea cosa que en los últimos 2 años le vienen pifiando sistemáticamente. El segundo punto que quiero hacer es el de la flotación de las bandas. Digo, lo que veo en materia, digamos, de análisis macro, ¿sí?, es malo, pero lo que veo en términos de análisis de economías abiertas es peor todavía. Yo no sé, digamos, miren que a mí me gusta darle a la bibliografía duro y parejo de los dos lados, pero me cuesta creer dónde hacen estas cosas. El primer punto que a mí me parece el más interesante de todos, y es el que dispara este problema, a mí me encantaría ver, porque digo, me juego que hay muchos que hablan de expectativas racionales y al mismo tiempo hablan de fast-through. Eso es un canto de la inconsistencia. Pero, ¿cómo sería el vector de precios esperado, dada la estructura real que determina el conjunto de precios relativos? La expectativa de los precios vendría a estar dado en un modelo de expectativas racionales. ¿Por qué vendría a estar dado? Por la cantidad de dinero. Es decir, si ustedes derivan un modelo de equilibrio general, es un modelo con funciones de exceso de demanda que todas dependen de los precios relativos, y si el dinero ustedes lo utilizan para comprar esos bienes, la función de demanda de dinero también sería una función, digamos, dependería ¿de qué? Del sendero intertemporal de consumo. Y el sendero intertemporal de consumo dependería de los precios relativos. Es decir, con lo cual, si no cambian los parámetros profundos, los que mencioné antes, que no tenemos forma de saberlo, digamos, la función de demanda de dinero tendría que ser granítica, ¿sí? Y eso debería igualarse a los saldos reales, o sea, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Por lo tanto, cuando yo, digamos, despejo el nivel de precios, tengo la cantidad de dinero sobre la demanda de dinero. Y si yo aumento la cantidad de dinero, la escala nominal de la economía, ¿qué tiene que pasar? Subir. Eso se llama el problema de la escala nominal de la economía. Los desafíos que les pregunto a muchos economistas que la escala nominal de la economía no saben lo que es. O el ancla nominal de la economía, lo mismo. No saben qué es. Por eso es raro, digamos, este tipo de discusiones que tienen y no resuelven este tipo de cosas bien. Bueno, si ustedes comprenden eso, entonces el nivel de precio de la economía va a estar determinado, ¿por qué? Por la cantidad de dinero. Ahora, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta, porque cayó la demanda, o pasaron las dos cosas a la vez, pierde poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben. El tipo de cambio es uno más. Es el precio del dólar. Ahora, Ahora, ¿esto es instantáneo? No, lo hemos dicho hasta el cansancio. El rezago de la política monetaria, tal como la estudiábamos nosotros, mostraba entre 18 y 24 meses. Cuando digamos, hay un trabajo nuevo en la Universidad de Córdoba, prueba que son 26 meses. Entonces, si nosotros fijamos la cantidad de dinero a mitad del año pasado, cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central, porque tenía instrumentos de esterilización monetaria que generan crecimiento endógeno de la cantidad de dinero, por eso no queremos volver a esos instrumentos. No somos dogmáticos. No queremos ver más inflación en Argentina. Esa es la diferencia. Y nosotros, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una base de cliente más grande. Digamos, tenemos que reportarle a 47,5 millones de argentinos. No a 3 o 4 atorrantes del círculo rojo que han vivido empobrecer a la Argentina. En ese contexto,
Por lo tanto, si el nivel de precio viene determinado por la escala nominal de la economía, es decir, la oferta de dinero, en la contracara de esto es que lo que va a determinar la tasa de inflación es la regla monetaria. Alguno habrá leído de la regla de Friedman. Entonces, Friedman proponía que la cantidad de dinero creciera a 4%. Hay distintas discusiones, hay distintas reglas monetarias. Bueno, nuestra regla monetaria es emisión cero. O, digamos, en otros contextos, exceso de oferta cero. Que no es lo mismo. Porque si hay crecimiento y la demanda de dinero crece, hay lugar para emisión, y eso lo voy a discutir en la parte que discutimos la acumulación de reservas. Ahora, ¿cuál es el problema en Argentina? Las expectativas, y con razón, los argentinos no las forman acorde a un modelo de expectativas racionales. Miren, ustedes pueden hacer, el más reciente libro que presenté en el Movistar Arena, no, el anterior, el que presenté en el Luna Park, el argumento central es, cuando los economistas ven que tienen un problema en el modelo o la realidad, todo depende. Si ustedes, digamos, laburan en la toma de decisiones, si el modelo no les sirve, lo tiran y buscan otro. Por eso es tan valiosa la experiencia que lleva acumulada Toto, digamos, en el sistema financiero. Digamos, ¿cuánto creen que se hubiera enamorado del modelo y perder plata? En cambio, como los consultores son como el oráculo de Delfos, dan consejos pero no toman decisiones, pueden errar sistemáticamente, cosa que vienen haciendo hace 2 años. Entonces, el problema ahora es, los argentinos forman sus expectativas mirando el dólar. Y la realidad, yo no me tengo que ni enojar con los modelos, no me tengo que enojar con los argentinos, yo tengo que resolver problemas. A mí me pusieron en el lugar que me pusieron para resolver problemas. Y si no resuelvo los problemas, estaría muy bien que no me renueven el contrato. O sea, me pusieron acá para resolver problemas, no para hacer ejercicios de onanismo con los modelos. En ese sentido, una de las partes importantes que se perdió en el análisis económico, después de que apareció el nefasto y siniestro libro de 1936, soy Milei, alguna déjenme pasar. Que implicó un retroceso enorme en materia de teoría económica. Una de las cosas que nos perdimos en el medio es lo que se llama el efecto Hume-Cantillon, y que tiene que ver con la forma en la cual entra el dinero en la economía. Y la realidad es que culpa de ese trabajo, durante más de 30 años se estuvieron discutiendo cosas en economía que no tienen sentido. Pero más allá de eso, que no me voy a poner a discutir, todo eso, porque esa discusión me demanda, ya la tengo medida, me demanda cerca de 8 horas. Así que no los voy a tosigar con eso. Pero lo que hace es, el efecto Hume-Cantillon es mostrar cómo el ingreso del dinero va impactando en los distintos precios. Entonces, yo lo voy a hacer con 2 casos. Suponga que tengo un bien A y un bien B. Suponga que ahora, por alguna cuestión, aumenta la demanda de A y cae la demanda de B. La contraparte de eso, ¿qué tendría que ser? Que el precio de A suba y el precio de B baje. Mientras que yo tenga la cantidad nominal de dinero fija, todo lo que suba A, y tengo un conjunto de consumidores encabronados en seguir consumiendo A, van a gastar más en A. Por lo tanto, si gastan más en A, forzosamente tienen que gastar menos en B. Por ende, el precio de B va a bajar. La única forma que eso no ocurre es cuando hay convalidación monetaria.
Si ustedes tienen convalidación monetaria, ¿qué es lo que pasa? Hacen aumentar la cantidad de dinero, entonces el precio de B no cae y el precio de A sube más que proporcionalmente. En general, digamos, el argumento de por qué los bancos centrales hacen estas atrocidades es porque dice que los precios son rígidos a la baja. Bueno, eso ustedes no lo saben verdaderamente, porque no saben si son rígidos a la baja, porque si todo el día, en los últimos 90 años, salvo en 10, se la pasaron emitiendo, ¿cómo saben que son rígidos a la baja? Si se la pasaron toda la vida convalidando monetariamente. De hecho, si ustedes, hay un libro maravilloso de Philippe Magus que se llama Defendiendo la deflación. Una de las cosas que muestra es que los clásicos, que no hacían economía para el ocio, sino que hacían economía para resolver problemas en serio, ustedes repasan toda la literatura clásica, nadie se preocupaba por la deflación. No había nada, nadie trataba los temas de deflación, sin embargo tenían patrón oro. Entonces, digo, ¿no será que en aquella época no tenían forma de hacer convalidación monetaria y consecuentemente los precios se movían? Claro, si ustedes, digamos, siempre los precios van al alza, y bueno, ante la duda lo dejo. Digo, pero, digamos, Menger los va a disciplinar, si fuera ese caso. Entonces, que suban los precios va a depender de que haya convalidación monetaria. ¿Cuál es el problema en Argentina? Que de los últimos 90 años, o sea, desde que tenemos Banco Central, en 80 hemos vivido con convalidaciones monetarias a raíz del déficit fiscal. Por lo tanto, cuando afloraba el problema de la crisis de confianza, caía la demanda de dinero, compraban dólares, subía el precio del dólar, después subía el precio de los transables, después subía el precio de los mayoristas, después de los minoristas y por último los salarios. Por eso también es tan impopular la devaluación, porque destruye los salarios reales. Es decir, cada vez que ustedes tengan a un oráculo de Delfos llamando a la devaluación, yo les preguntaría directamente, ¿por qué vos me estás diciendo que querés favorecer a un conjunto de delincuentes que no quieren competir para empobrecer a la gran mayoría de los argentinos? Esa es la pregunta que yo me haría. Digo, claramente, porque a vos te paga, digamos, el que se timbió, y, digamos, y los otros argentinos no. Entonces, fíjense que si ustedes este ejercicio lo repitieran recurrentemente, alguien que no sabe de economía y no está obligado a saber de economía, para eso están los economistas, para eso estudiaron economía. O sea, si yo, no sé, estudio, no sé, sociología, estudio psicología, estudio derecho, no sé, lo que quieran, arquitectura o lo que fuera, digo, cuando viene un tema de esto lo escucho un economista. Digo, el economista debería saber qué es el efecto Julián Cantillón, no la gente. Bueno, muy bien, allí la palabra del presidente Javier Milei en La Rural, en este encuentro de líderes 2025. Enseguida vamos a volver, pero Claro que ahora sí. a la primera pausa. Quédense que ya venimos.